Súper bien. Bueno, pues hoy es nuestra cuarta clase de este mes. Ya casi estamos terminando el mes de julio. El siguiente fin de semana va a ser ya nuestra última clase dentro de estas dos ramas. Recuerden que ya acabamos ciencias sociales el sábado pasado. Ahorita entramos a lo que es comunicación. Esta parte de la comunicación se divide en lo que es taller de lectura y redacción y a su vez se divide en dos sábados, ¿vale? ¿Por qué? Por la cantidad de actividades y propuestas que se tienen consideradas dentro de esta materia. Esta materia solamente se divide en dos sábados y por lo tanto pues vamos a iniciar este sábado y el que viene con esa materia. Después ya nos metemos en cosas más fáciles como matemáticas, como biología, como física, que van a ser el siguiente mes. Pues yo sé que esas se les hace más fáciles. Iniciamos por lo más difícil y terminamos con lo más fácil y de esa manera ustedes ya están preparados. ¿Vale, chicuelos? Bueno, pues vamos a iniciar. Cuéntame, Carmen, ¿cómo te fue esta semana? ¿Cómo te sientes el día de hoy? Y ¿qué propones para esta semanita? ¿Qué te propones? Buenos días a todos, compañeros. Pues esta semana me fue bien y para esta semana que entra, pues me propongo pues echarle más ganas a la escuela, al trabajo, porque yo no salgo de vacaciones y pues ser mejor persona. Ah, muy bien. Ya somos dos que no salimos de vacaciones, no te preocupes. Muy bien, sí. Carmen, muchas gracias. Y me da gusto que te haya ido muy bien esta semana. Gracias. Continúo contigo, Margarita. ¿Cómo te fue esta semana? Cuéntanos. ¿Y qué te propones? Buenos días a todos. Pues esta semana creo que tuve muchas actividades. Un poquito estresante, pero pues bien. Y pues me propongo, yo creo que ya ahorita con un poco más de tiempo disponible, pues organizarme más para entregar mis trabajos antes y no dejarla a la mera hora. Y pues igual yo creo que sí salir a distraerme un poquito con mis hijos. Ok, muy bien, qué bueno, Margarita, qué bueno que, como dices, distraerte un poquito con tus niños. Creo que también es importante esa parte de salir, distraerse, pues ya se concluyó el ciclo escolar y lo importante también es relajarse uno como padre de familia, porque luego pues sí es estresante, ¿no? El ir y venir y el concluir un ciclo más es un poquito estresante, pero me da gusto, Margarita, que estés bien y pues a seguir adelante y relajarse en estas semanitas. Gracias. Continúo contigo, Mariana, ¿cómo te fue esta semana? Cuéntanos cómo estás el día de hoy y qué te propones. Pues en la semana estuvo más o menos tranquilo. Bueno, ya entré a trabajar. Era esta semana también de pura limpieza y así, pero pues dirán ustedes, ahorita ya estoy un poco más tranquila. Ahorita estoy aquí con mi hijo y en clases porque ahorita no hay quien me lo cuide y ya lo que me propongo pues es echarle ganas y también terminar mis trabajos a tiempo porque ahorita los dejo a todos a la mera hora. Muy bien, Mariana, me da mucho gusto, como dices, que ya estés trabajando. Recuerda que son, como dices, nuevas cosas, nuevos propósitos que tenías dentro de estos meses. Ya, bueno, que lo lograste, que ya estás dentro de un trabajo y pues sigue cuidando a tu hijo, como dices, y sigue adelante. Y me da mucho gusto que te tengamos aquí. Qué bueno que todos hasta el momento están proponiendo el hacer sus tareas más con mayor anticipación y más bonitas. Y ahorita hago recomendaciones generales hablando de tareas. Pero vamos a escucharte, Eric. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? ¿Qué tal tu semana y qué te propones? Hola, ¿cómo están? Buenos días. Pues, ¿cómo está mi semana? No, muy estresante, no, la verdad no me ha ido muy bien, más que nada por el nuevo negocio que he estado, bueno, abriendo y eso, no. Es estresante y es la que viene también va a ser estresante. ¿Y qué me propongo? Pues seguir estresante. No, pues me propongo igual tratar de entregar mis tareas, porque es un lío, pero pues estamos bien, estamos relax, estamos bien, supongo. Muy bien, Eric. Creo que para todos es así, ¿no? Cuando uno inicia un nuevo negocio, un nuevo trabajo y demás, al inicio es estresante, como dicen, porque es una nueva adaptación.
pero es parte de, y pues creo que lo importante ahí no es nunca rendirse y seguir adelante con esos propósitos, ese negocio, ese trabajo que se inició. Entonces, pues el mayor de los éxitos, Eric. Y pues, sí, los trabajos hay que tratar y hay que lograrlo de seguir entregándolos con puntualidad, porque luego veo que a mí la plataforma me avisa 12, 11, 49, última actividad, 11, 49 con casi 50, otra actividad, y así me va avisando el día domingo antes de que se le cierre. Recuerden, tengan mucha precaución en esa parte, porque a algunos compañeritos que están en línea se les ha cerrado la plataforma, y recuerden que pues ustedes no tienen que hacer examen, lo único que tienen que hacer es cumplir con el 100% de sus actividades, ¿vale? Para que no tengan pues menos calificación. También lo importante dentro de las actividades, les decía, les voy a hacer las recomendaciones generales. Desde un inicio se les recomendó poner dibujos, poner imágenes, poner creatividad dentro de cada una de sus actividades, no con nada más poner un dibujito así chiquitito, porque he visto que alguien lo pone muy pequeño, pues ya está haciendo ilustrativo su trabajo. Recuerden que pues hacerlo un poquito más grande, si no les da tiempo ese día de dibujarlo, pues con recortes, imprimir, no sé, o de un librito, una revista, ir poniendo esos recortes, para que de esa manera también se vea un poquito más creativo. Recuerden ocupar mucho la creatividad. ¿Por qué? Porque la creatividad es muy importante. Recuerden que todavía estamos en prepa. A nivel licenciatura, yo sé que somos más protocolarios. A nivel licenciatura, pues sí, que unos trabajos que con portada más protocolarias, se les da a veces hasta el apartado y demás. A veces, ¿por qué? Porque en educación, por ejemplo, tenemos la facilidad de, pues, en lo protocolario, hacerlo un poquito más divertido, más creativo, porque en educación así somos. Claro está, y algunos trabajos como la tesis y demás, que es un poquito más complicado, y ahí sí lleva un protocolo adecuado, y pues eso ya implica otro tipo de procedimientos. Pero ahorita que estamos en prepa, recuerden que se ve esa creatividad. Yo sé que en algún momento, cuando éramos niños o cuando fuimos en esa parte de la niñez, nos quitaron un poco de la creatividad, y culpa es también de los maestros. ¿Por qué? Porque nosotros luego no los dejábamos y les decíamos, no pongas tantos colores, este color no se ocupa. Si yo te dije que era una casa roja, ¿por qué la hiciste rosa y demás? Yo sé que tal vez ahí fue disminuyendo esa parte de la creatividad, y conforme vamos creciendo, pues nuestra parte neuronal sensorial pues nos va diciendo que no lo debemos hacer. Y pues es que de esa manera es que se nos va quitando y nos vamos haciendo un poquito más, por así decirlo, ¿no? Cuadrados. Y lo digo de manera general. ¿Por qué? Porque decimos, yo ya sé entregar un trabajo, hago una portada muy estricta, muy sin color, sin nada, nada más blanco y negro, ocupo logos y la envío. Recuerden que pues lo importante también de la prepa es que ustedes sigan viendo esta parte de la creatividad, sigan explayándose ustedes, se califica mucho esa parte, síganlo haciendo, poniendo imágenes, poniendo toda su creatividad del mundo, lo mismo que el contenido. Y pues felicidades a los que sí lo están logrando, lo están haciendo. Yo sé que a veces el inventar un cuento, el crear una historia, el hacer una línea del tiempo, pues es un poquito pues complicado, pero muchos de ustedes sí lo están logrando, síganlo haciendo. Todavía tenemos, les comento, 2 mesecitos más, y estos 2 últimos sábados de este mes, y yo considero que lo vamos a lograr. ¿Vale, chicos? Déjenme ya presentar la siguiente materia, que como bien se los decía, ya está en plataforma, ya está en el apartado de comunicación desde el día de ayer. Se llama Taller de Lectura y Redacción junto con Literatura, ¿vale? Pues vamos a iniciar con esta materia, con esta actividad. Algo muy importante es el esquema de la comunicación, porque estamos hablando de comunicación y vamos a empezar a hablar sobre los esquemas de comunicación. Hoy en día, pues sabemos que para hablar, para contar, para chismear y demás, siempre tiene que haber 2 personas, y de ahí ya se parte todo lo demás. ¿Cómo se le llama a esas 2 personas? La persona, por ejemplo, ahorita el que está hablando soy yo. Como estoy hablando y ustedes están poniendo atención a lo que yo estoy diciendo, yo me llamo emisor y ustedes receptores. ¿Por qué? Emisor porque yo estoy dando un mensaje, y receptores porque ustedes lo están recibiendo, ¿vale? Durante este proceso hay un canal, código de mensaje, o puede ser canal de mensaje o código de mensaje, cualquiera de los dos. Porque es importante mencionarlo, es importante retomarlo, porque nosotros hablamos constantemente y no nos damos cuenta que hay un código en el cual nosotros nos estamos interactuando. Hoy en día podemos decir que hay diferentes códigos en los cuales nosotros podemos enviar un mensaje, o puede haber un esquema de comunicación. Los que saben hablar otro idioma, por ejemplo, ellos tienen otro código de comunicación, porque luego nosotros no les entendemos, ¿verdad?
Por lo mismo, cuando tú, por ejemplo, ya no sé, Carmen me dice, bueno, profe, yo sé hablar inglés, Margarita me dice, yo sé hablar francés, Eric me dice, yo sé hablar italiano, Mariana me dice, yo sé hablar alemán, y el profe solamente sabe hablar español, pues obviamente pues no les va a estar entendiendo en los idiomas que ustedes estén hablando, pero ustedes van a ocupar doble código. Cuando hablen con alguien que habla español, pues va a ser el primer código. Cuando hablen con alguien que sepa hablar inglés y que ustedes saben igual hablar inglés, es su segundo código. Cambian dependiendo el idioma que se esté hablando o la lengua que se esté hablando. Por eso se le llama códigos de mensaje, ¿vale? Dentro de todo esto hay un ruido. ¿Por qué un ruido? Porque creo que en cualquier lugar hay ruidos, ¿verdad? Y entonces se producen ecos en la conversación, se producen, pues obviamente cuando estás en la calle, la gente que va pasando, los carros y demás, es el ruido que se está haciendo. Así estés en tu casa tranquilamente con la televisión apagada, en algún momento llega a haber unos pequeños ruidos porque el aire los provoca y es esa parte que hace el conducto de la comunicación de persona tras persona, ¿vale? Retroalimentación. ¿Por qué retroalimentación? Eso es muy fácil. Yo sé que a ustedes no les gusta el chisme, ni les gusta chismear, ni nada, ¿verdad? Pero en algún momento, ese va a ser un ejemplo, cuando, por ejemplo, yo estoy chismeando con alguien y me pongo a platicar y a platicar y a platicar, ¿qué pasa al final? Decimos, no, pues sí, pero ¿quién es uno para juzgarlo? ¿No? Ya que acabamos a la persona, ya que dijimos, ya que hablamos, decimos, no, pues ¿quién es uno para juzgarlo? Esa es parte de la retroalimentación o el sacar sugerencias o propuestas. En esta parte es, por ejemplo, cuando tú llevas un proyecto a cabo, por ejemplo, en el caso de Eric, que dice que puso su negocio. Entonces, Eric se pone a platicar con su mamá y platica, no, ¿qué crees, mamá? Esta semana vendí tanto, se me quedó tanto de producción, pienso meterlo, invertirle tanto, y empieza a dar todas esas propuestas. Al final de la retroalimentación va a ser que tal vez su mamá le diga, bueno, hijo, yo ya te escuché, ya te di ideas y demás, pero yo considero que de todo lo que estuvimos hablando es importante que retomes esta parte de no invertir tanto tal vez en esta materia, meterle más en la otra y demás. Y eso está haciendo que la conversación tenga ya un cierre o algo que ya le está ayudando a terminarla, ¿vale? Para eso es la retroalimentación siempre. O muchos nos despedimos como de, ay, ¿qué crees? Es que tengo otras cosas que hacer, pero me dio gusto verte, pero me dio gusto escucharte, me dio gusto saludarte. Ahí está tu retroalimentación también. ¿Por qué? Porque estás haciendo el cierre de toda esa conversación. Y el contexto, pues obviamente el contexto es de lo que estás hablando, de lo que estás platicando, de por qué surgió el tema. Muchas veces surgen los temas porque tiene mucho tiempo que no te has visto, surgen los temas, ¿por qué? Porque es tal vez del trabajo, surgen los temas porque es de la escuela, surgen los temas porque es de la casa y entonces ese es el contexto donde se está desarrollando. ¿Tienen alguna duda del esquema de comunicación? No. Muy bien. Vamos con las funciones de la lengua y efectos de sentido. Pues primero empieza la función emotiva. ¿La puedes leer, por favor, Eric? Sí. Suele identificarse con el factor de la comunicación emisor. Con frecuencia lleva su verbo en primera persona, aunque no siempre, y su significado suele revelar o desahogar un sentimiento físico o psíquico del emisor del mensaje. Así es. Porque, ¿cuál creen que sea la función o cuál creen que sea el objetivo de la función emotiva? Cuando están en una plática o en una conversación. ¿Alguien de lo que leyó su compañero? No, pensé que estabas dando la respuesta y dije, no manches, sí. No. ¿Alguien que quiera comentar? Muy bien, esa yo la comento, pero posteriormente les voy a ir preguntando a cada uno de ustedes. La función emotiva es cómo llevamos nuestra forma de hablar. Cuando estamos tristes es una forma de hablar y ahí está la emoción. No estamos tristes y es como de, pues, ¿qué crees? Es que me siento así y como que no nos salen, no nos fluyen las palabras. ¿Por qué? Por lo mismo de que la tristeza no nos deja dar la forma de expresarnos correctamente. Cuando estamos felices o estamos muy emocionados y demás, hablamos de una forma un poquito más fluida. Las palabras van saliendo, la sonrisa se demuestra en tu rostro, abrazas a la persona,
comentas, ríes, gritas y demás, porque muchas veces la felicidad provoca eso, que uno grite lo que está haciendo. Entonces ahí está la función emotiva. Cuando estás enojado, las personas por lo general hablan muy rápido. Al hablar muy rápido, está esa función emotiva, ¿no? Porque lo único que quieres hacer en su momento cuando uno está enojado es agredir, mencionar, hacer uso de la razón. ¿Por qué? Porque tú tienes la posibilidad tal vez de ganar esa revancha que estás teniendo. O muchas veces como mamás, ¿no? Por ejemplo, cuando se enojan con sus hijos, ¿qué es lo que pasa? Hasta su tonalidad de voz cambia, ¿no? O no sé, a ver, dígamelo, Carmen, Margarita, Mariana. ¿O son las mismas cuando se enojan? ¿No? Ahí está. Entonces, ahí está la función emotiva. Cuando nosotros nos enojamos, cambia hasta el tono de voz, la forma en cómo vemos a la persona, la forma en cómo nos comportamos con la persona. ¿Por qué? Porque está esa función emotiva. ¿Qué quiere decir? La función emotiva nos va a dar la forma de la fluidez de nuestra habla, de nuestro rostro y de las expresiones que nosotros estamos haciendo. Es por eso que las personas que no hablan, que no escuchan y demás, que son sordomudas, nos aprenden a leer toda la parte facial. ¿Por qué? Porque ellos lo que dicen, es que él está enojado. Y lo dicen porque ellos hablan así, él está enojado. Eso quiere decir enojado. ¿Por qué? Porque están viendo tu cara y están diciendo, está de malas, ¿no? Entonces mejor se van y ya no tratan de interactuar. Cuando estás feliz, ellos dicen, él está feliz. Y abren la mano. ¿Por qué? Porque están viendo que tu sonrisa se está dando cuenta y demás. Ellos se dan cuenta mucho de la parte facial y ellos aprenden a ver todas tus expresiones corporales. Algo que nosotros como seres humanos, bueno, pues muchas veces no lo hacemos, ¿no? Y luego la persona puede estar enojada, pero nosotros, por ejemplo, los hijos, creo que mi mamá está enojada o está, no sé, quién sabe. Pero todavía seguimos haciéndole bromas o todavía seguimos burlándonos hasta que llega un momento en que la mamá o el papá explotan y pues ya nos regañan, no nos pegan. Pero fue nuestra culpa porque no aprendemos a identificar el momento en que la mamá o el papá están molestos y entonces ahí empieza esa función emotiva. Les digo, las personas que son sordomudas aprenden a leer toda esta parte de las emociones que causa nuestro cuerpo, corporales, y ellos lo interpretan y pues saben cuándo acercarse y cuándo alejarse porque la persona está de buenas o está de malas. ¿Alguna duda con esa función? ¿No? Muy bien. No. Vamos con la siguiente función. Función referencial. ¿Lo puedes leer, por favor, Carmen? Está apagado tu micrófono, Carmen. Es la función del lenguaje relacionada con los factores de la comunicación, referente y contexto, es decir, cualquier cosa interior al propio acto comunicativo. Ok. ¿Qué creen que es la función referencial? Pues es cuando hablan acerca de un determinado tema, ¿no? Es eso. Es sobre el tema que se está hablando en ese momento. Lo refieres, lo dices, lo interpretas, lo comunicas, lo reflexionas y das un cierre. ¿Por qué? Porque es importante darnos cuenta que a veces hay personas o vemos personas, porque luego nos llega a pasar, que estamos hablando de un tema y nos desviamos a otro y 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 lo vamos llenando de diferentes temas y no nos quedamos con una sola fuente, que es lo que iniciamos. Tal vez inicia algo fácil, por ejemplo, cuando las mamás están enojados y los hijos quieren que les den permiso de que les den para salir. ¿Qué empiezan a hacer? Ay, pero yo te quiero mucho. Sí, pero estoy enojado contigo. Yo te voy a ayudar a lavar los trastes. Sí, hazlo, pero estoy enojado contigo. Pero ya lavé los trastes, mamá. Mira, te compré tu dulce favorito porque me acordé. Y entonces, ¿qué empiezan a hacer? Están tratando el tema con su mamá o con su papá, que saben que no les dio el permiso, hasta que la mamá o el papá cae. Y ahí está la función referencial, porque todo el día, así la mamá o el papá estén molestos y digan, no, es que yo no te voy a dar permiso, no lo voy a hacer. Empiezan a hacer acciones que los hijos saben que en algo determinado momento los papás o las mamás van a caer y van a decir, bueno, pues es que ya lavó los trastes, me trajo un dulce, me compró esto, ya lavó la ropa,
hasta hizo el aseo. No, pues yo creo que sí le voy a dar este permiso. Entonces, ahí está toda esa referencia, que aunque nosotros no nos damos cuenta, está dentro de la comunicación, tal vez hablada y tal vez, pues lo están haciendo de un u otro aspecto, ¿no? Y se pueden dar cuenta, ese es un ejemplo. ¿De qué otra manera ustedes pueden decir que se ve la función referencial? ¿Dentro de la casa o en la escuela o en cualquier lado, en el trabajo? ¿Alguno de ustedes? ¿No? Te escucho, Carmen. Pues yo digo que también en el trabajo, ¿no? Porque por así si tiene uno un jefe y si quiere algún permiso es lo mismo como con los padres, ¿no? Le va a echar uno más ganas y al trabajo y más, le va a poner uno más empeño para que poder obtener el permiso que uno quiere o el día que uno quiere el permiso para que pues acepte el jefe, ¿no? Claro, ahí está. Entonces, ahí está otra función referencial. Trabajas a la persona sobre el mismo tema hasta que llegue el momento de decirle, ¿sabe qué? Jefecito, jefecita, pues ya sabes, yo he cumplido, no voy a venir mañana, y ya se van, ¿no? Entonces, pues es esa parte, o avisarles es que quería ver si me da permiso de faltar el día viernes, porque pues voy a ir no sé, con la familia de viaje y pues quiero tomarme viernes, sábado y domingo. Entonces, es correcto, la función referencial es solamente meterse en un tema, acabar ese tema, dar una conclusión y un cierre. Les decía, en el permiso con los hijos, pues la mamá o el papá ceden, ahí está la conclusión. En el trabajo, el jefe cede al permiso laboral, ahí está la conclusión y la reflexión, ¿vale? Y pues muchas veces pues ya saben cómo diferirlo, ¿vale? Vamos con la función apelativa. Muy bien, ¿lo puedes leer, Margarita, por favor? Recibe ese nombre porque el emisor espera el inicio de una reacción por parte del receptor. Se centra en el receptor. Es la función de mandato y pregunta. El emisor intenta influir en la conducta del receptor. Así es. ¿Algún ejemplo? ¿O que entendieron? Por ejemplo, o más bien es cuando han dicho, por ejemplo, es tipo debate, ¿no? Porque haz de cuenta, dicen sobre una acción y una persona dice que no, pero pues la persona que ha dicho que es lo correcto, intenta hacerlos entender que, o sea, ¿cómo lo explico? O sea, pelea porque Que tiene esa, la razón, ¿no? sí. Muy bien, Mariana. Es correcto. Dentro de esto no nada más hacen un debate, lo estamos viendo ahorita que están ya las campañas por los partidos políticos. Todo lo que te proponen, todo lo que han hecho, todo lo que dicen es una función apelativa porque están apelando a su persona o están ayudando a su persona para que la gente crea lo que ha pasado y pues diga, pues es que si me voy con el PRI es bueno, no, si me voy con Morena es bueno, no, si me voy con el PRD es bueno. ¿Por qué? Porque todos los mensajes que te están mandando están haciendo que tú creas en esa persona. Por eso es apelativo. ¿Por qué? Porque van a ocupar un discurso el cual les va a ayudar a su favor. Y de esa manera tú le creas y tú apoyes a esa persona. Eso es lo que hace cualquier persona. Cuando nosotros vamos a los informes de gobierno, por ejemplo, los que han tenido oportunidad de ir al informe, escuchamos todo lo que pasa, ¿no? En el último que hubo, por ejemplo, de Fayad, dijo, es que yo construí, yo hice, se realizó y demás. Entonces toda la gente dice, bueno, hizo como 80,000 cosas. Bueno, al final de esas 80,000 cosas que hizo, pues vas a decir, pues yo nada más vi 4. El puente que nunca se acabó y que nada más pude, ¿no? Y entonces ya empiezas a reflexionar, pero mientras él ya apeló a su favor y dijo que hizo esas 80,000 cosas que pues tú como persona tal vez no viste, pero las tienen listadas en un documento oficial y al hablar tal vez ya te convenció, ¿vale? Eso es lo que pasa y es por eso que se da un poquito más a la parte política o a la parte pues sí, administrativa, cuando una persona te quiere convencer sobre algún tema o sobre algo, ¿vale? Vamos con la función poética. ¿La puedes leer, por favor, Mariana? Ocurre cuando el discurso tiene un propósito estético, de modo que las formas de enunciación adquieren un alto grado de importancia. Así es.
Que entonces, ¿cuál es la función poética? ¿Algún ejemplo que quieran dar? ¿No? Sí. Muy bien. Cuando alguien está enamorando a otra persona, ¿qué te empiezan a decir? Que eres muy lindo, que eres muy linda, ven todas tus virtudes y entonces es estético, porque lo único que están haciendo es, pues, dándote un discurso que a ti te está gustando, porque reconoce todas tus virtudes. Entonces, de esa manera, pues, está ese propósito estético y es poético porque a ti te gusta, o te gusta cómo suena, te gusta. Hay personas que hasta te dicen, ay, tu cabello brilla mucho como el día de hoy, que el sol estuvo radiante y demás. Y, ay, qué bonito, sí, tienes razón, no sé qué, ¿no? Y entonces ahí está esa parte poética ese es su propósito, ¿no? Y hay personas que tienen esa labia para poder convencer a otras personas. Recuerden que los propósitos estéticos también está mucho el ocupar las mentiras. Y entonces hay personas que mienten mucho pero hacen creer una realidad que no existe. Lamentablemente, dentro de todas sus mentiras, siempre viven en una falacia. ¿Qué quiere decir eso? Su mundo es falácico. Cuando ellos ven que algo se les está cayendo, tienen que las mentiras que dijeron en su momento, hacerlas realidad y ver que todo era incorrecto, ¿vale? Entonces, las personas que son muy mentirosas también pasa eso. Ocupan función poética o para poder ir acomodando esa parte de las mentiras, pero al final, pues recuerden que cualquier mentira llega a caer. Vamos con la función fática. ¿La puedes leer, Eric, por favor? Es una forma de comunicación que tiene una función social, como la cordialidad social, que no busca u ofrece información de valor propio, sino que puede indicar la voluntad de cumplir las expectativas locales convencionales de cortesía. ¿Cuál creen que sea la función fática? O sea, como la imagen, el saludo. Hola, buenos días. Correcto. La función fática es eso, la cordialidad social que tenemos como personas. El dar los buenos días, las buenas tardes, las buenas noches, es saludar a una persona, aunque no la conozcamos, ¿no? Cuando vamos a comprar algo y decimos muchas gracias, ahí está la cordialidad. ¿Por qué? Porque es parte de la educación que te están dando. ¿Y porque es una función fática? Porque nosotros la tenemos presente todo el tiempo, en la parte de Mariana, Eric, Margarita, Carmen, que están trabajando o que tienen un negocio y demás. ¿Qué es lo que pasa? Si ustedes no son cordiales con sus clientes, en su momento, ¿qué va a pasar? Pues obviamente ya no les vuelven a comprar o ya no vuelven a ir o ya no los vuelven a contratar, por lo mismo de que eres una persona que no tiene esa cordialidad o ese sentido para poderse referir hacia los demás, ¿vale? Y esa es la función fática. ¿Hasta el momento tienen alguna duda? No. ¿No? Muy bien. Vamos con la función metalingüística. ¿La puedes leer, Carmen, por favor? Se procura por el código del lenguaje. En este caso, tanto como el emisor como el receptor reflexionan y analizan sobre el propio lenguaje en el que se comunican, generalmente con el fin de aclarar alguna duda, hacer una sugerencia o corrección, incluso ofrecer una definición. Así es, muy bien. ¿Qué le entendieron entonces a la función metalingüística? Pues es cuando usan definiciones, por ejemplo, de qué hongo, qué hay, cómo estás, así, pero pues, la otra persona pues dice, ¿qué es eso de qué hongo, o de que sobres, ya estás, o así? Es correcto. La descomposición de una lengua es esa parte de la función metalingüística. Hoy en día hay muchas personas que ocupan esa parte de descomposición lingüística. ¿Qué quiere decir? Ocupan los prefijos o ocupan un sentido no identificado de una lengua. Y entonces, ¿qué pasa? Una persona extranjera, por ejemplo, que está aprendiendo español y llega a México y le empiezan a hablar con eso, como lo decía su compañera, con esas preposiciones hablantes en algún momento que se está llamando así, pues la persona se va a confundir y va a decir, es que yo cuando estudié español nunca decían que
que para saludar se decía de esa manera. Si no se decía hola o buenos días, no sé, otros referenciales. Y entonces la función metalingüística que va a ayudar a que comprendas que esas personas están descomponiendo la lengua y pues están refiriendo a lo mismo, pero de una manera o más vulgar, porque se conoce de esa manera, más vulgar y menos cordial, ¿vale? Entonces, esa es la función metalingüística, tratar de ayudar a las personas que no comprenden, porque a veces no necesitan ser extranjeras, a veces hasta de aquí mismo de México, luego no comprenden lo que están diciendo. ¿Por qué? Porque no ocupan ese tipo de vocablos que son, pues, vocablos erróneos. Entonces, la función metalingüística ayuda a decir, bueno, es que mamá, el que te digan que es de chill, es decir que es de broma, pero tú pues no lo estás entendiendo porque tú no te has compaginado en estas nuevas generaciones, ¿no? Entonces, cuando te dicen, ay, mamá, es que es de chill, y tú así de, pues de chill, ¿qué? ¿No? Y ya hasta uno hasta se enoja y todo, ¿no? Entonces, ahí viene esta parte de encontrar esa función metalingüística y una vez que te la explican, dicen, bueno, pues ya medio le estoy entendiendo esta descomposición que tú estás haciendo, ¿vale? Y bueno, hemos llegado a nuestra primera actividad de 80 que están propuestas en este día de hoy. La primera actividad es crea un esquema de la comunicación, ¿vale? Ustedes van a crear un esquema como el que nosotros vimos al inicio de la clase, pueden ocupar sus propios personajes y al final lo van a exponer, ¿vale? ¿Alguna duda? ¿Cómo así? Sí, vas a crear dibujándolo. Ah. Muy bien, voy a dejar de compartir. ¿Ya ahorita? Muy bien. Yo sé que esta actividad se les hizo muy fácil. Quiero ver sus dibujos, sus grandes obras de arte y no la explican. Iniciamos contigo, Margarita, después con Eric, después seguimos con Carmen y culminamos con Mariana, ¿vale? Adelante, Margarita. Pues espero haberle entendido. No sé si se logra ver. Sí. Este sería el emisor, que en este caso pues sería yo. Ok. Está el código, pues que serían los mensajes y imágenes. Muy bien. En el mensaje pues está una conversación. No, perdón. Primero está también el receptor, que es una de mis clientas. Ok, súper bien. Después de ahí sigue pues el mensaje, que es una conversación entre el receptor y el emisor para mandar a hacer un pastel personalizado. No, el padre. canal pues vendría siendo el celular. Muy bien. Y el contexto sería mandar a hacer un pastel por parte del receptor. Ok, estuvo muy bien tu actividad, súper bien. Ya nada más te falta tu portada para que lo puedas subir a la plataforma. Muy bien, Margarita. Continuamos contigo, Eric. Ay, no, yo creo que lo hice bien sencillote. A ver. Yo puse, a ver si se ve. Yo puse ahí a dos personas hablando. Ajá. El emisor. Es el emisor es que le pregunta, que le pregunta cómo está al receptor, al que tiene la mano levantada. ¿Sí? ¿Lo ven? ¿No lo ven? Sí. Sí, lo bueno. vemos. El mensaje es el de la pregunta, el de cómo estás. El código es en el lenguaje, que es el lenguaje castellano. Y el canal, pues, al aire libre. Muy bien, está muy bien. ¿Por qué? Porque es en la intemperie, una persona que se encuentre más. Muy bien, Eric, estuvo muy bien tu actividad. Vale, si la quieres a completar y demás con algo diferente, puedes hacerlo. Gracias, Eric. Continúo contigo, Carmen. Pues. Bueno, yo puse el emisor. No hice gran dibujo. No sé dibujar mucho. No sé si se ve. Sí. Y el receptor. Le hubieras puesto ahí a alguno de tus hijos a que te dibujara. ¿No? No están. No, pues sí, ya está mal. Y
Y pues el emisor es quien transmite la información. Es que como que no entendí mucho. El receptor quien recibe la información. El mensaje es el enviado y recibido. Ok. El canal es el medio en cual se envió el mensaje. O sea, puede ser un celular, un recado, una carta. Y la respuesta es lo que contesta el receptor al emisor. Y el código son las señales, signos o palabras. No sé Muy si... bien. Sí. Sí, lo único que puedes hacer es ya más a completar tu dibujo o hacer un dibujo en la parte de atrás un poquito más grande con algún mensaje y ya lo subes. Sí, está bien. Sí, ¿Vale? Pero estuvo sí. muy bien tu actividad. Muchas gracias. Gracias. ¿Qué creen? Creo que ya se nos fue Mariana. Interesante. Como la dejamos hasta el último, se fue. Esperemos que ahorita se conecte y ya posteriormente vemos su participación, ¿vale? Vamos a continuar, chicos, porque les digo que hay como 80,000 actividades aquí, entonces si no, no nos va a dar tiempo en esta sesión y se van a llevar mucho de tarea. Pero bueno, seguimos. ¿Puedes leer la frase, por favor, Eric? El mejor momento para plantar un árbol era hace 20 años. El segundo mejor momento es ahora. ¿Qué quiere decir esa frase? A mí o a todos. ¿Quién quiere contestar? Yo creo que pues nunca es tarde para empezar a hacer algo. Así es, correcto. ¿Por qué? Porque en algún momento nos damos cuenta o decimos, ¿no? Es que yo ya no tengo la edad para hacer esto, o yo ya no puedo realizar alguna otra actividad. ¿Por qué? Porque tengo más cosas que hacer. No es así. Creo que todas las personas, por eso nos distinguimos en mucho de los animales, porque somos unas personas en evolución constante. Creo que ya lo habíamos visto en la materia de filosofía. Al estar dentro de esa evolución constante, quiere decir que nosotros podemos realizar muchas cosas actualmente. No importa, por ejemplo, en el estudio que decíamos, es que yo debí de haber estudiado mi prepa cuando estaba dentro de la edad de 14 años a 16 años y pues no lo hice y ahorita ya no. No. ¿Por qué? Porque a final de cuentas ustedes son los que deciden las actividades o rutinas que van a hacer y si ustedes se impulsan para realizarlo, es obvio que les va a salir muy bien. ¿Por qué? Porque ya traen una experiencia, una trascendencia y obviamente tienen que demostrar esas habilidades que han adquirido a lo largo del tiempo para ir mejorando dentro de cada uno de sus trabajos o de sus actividades. Lo mismo en el empleo. No es lo mismo tal vez que digan, pues es que yo cuando era joven no le echaba ganas, ahorita que ya soy una persona más madura en el sentido de capacidad mental, pues ya puedo saber qué es un trabajo, de qué manera desarrollarlo, si me gusta, si no me gusta y demás. ¿Por qué? Porque la madurez es parte de la experiencia que también vamos intentando y vamos haciendo, ¿vale? Vamos a empezar con la parte de los textos. ¿Puedes leer qué es un texto, Carmen, por favor? El texto, conjunto de enunciados de un emisor que tiene una intención comunicativa. Así es. Entonces, ¿qué es para ustedes un texto? O sea, un texto es de comunicar, como por decir, si yo le estoy comunicando a un compañero de trabajo qué es lo que tenemos que hacer en el trabajo o cómo vamos a hacerlo. Así es. ¿Por dónde empezar? Correcto. Y el texto se puede diferir en dos formas. El texto por lo general no lo presentan en algo escrito. Y son un montón de enunciados que van creando párrafos y a su vez van creando páginas y a su vez van creando apartados y a su vez van creando libros. Pero también el texto se puede manifestar de manera oral. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen esa capacidad para crear textos de manera oral y posteriormente plasmarlos en una hoja, ¿vale? Vamos a ver las propiedades que tiene el texto. ¿Puedes leerlas, por favor, Margarita? Adecuación. Es la propiedad por la que sabemos que un texto es adecuado para el lugar y el momento en que estamos viviendo. Coherencia. Permite que un texto sea presentado de una manera ordenada y siguiendo una temática y un objetivo concreto. Cohesión. Al leer un texto que tiene que estar bien hilado, sintácticamente una frase te lleva a la otra, con una puntuación y haciendo que el texto sea fácil de leer. Así es, muy bien.
Entonces vamos a ver esos apartados que tiene que tener un texto. ¿Por qué la adecuación? Porque la adecuación es de qué se va a tratar, de qué estamos escribiendo, el momento, el lugar y demás. La adecuación es eso, nosotros de qué queremos saber o qué queremos escribir. Por eso es que cualquier persona que se dedica en algún momento a escribir libros, dicen, mis líneas, porque son líneas las que siempre se manejan para escribir un libro, mi línea es romántica, pero yo necesito un lugar para poderlo hacer que sea tranquilo, donde vea gente que sea romántica. Y muchos de los escritores dicen, bueno, me voy a ir por ejemplo, a Real del Monte, porque en el Real del Monte veo que llegan muchas parejas, llegan abrazándose, llegan besándose, llegan platicando sobre proyectos a futuro y demás, y de ahí empiezan a plasmar sus libros. De hecho, la mayor parte de los escritores de México buscan eso, buscan lugares tranquilos para poder hacer sus libros. En Real del Monte hay como 4 casas de escritores famosos que las tienen ahí como ocultas para que ellos puedan ir a descansar y de esa manera poder ellos escribir algún libro de poesía, algún libro de romance y demás. Entonces créanme que es algo importante dentro de cualquier libro, ver la forma en cómo tú como escritor te vas a adecuar o vas a tener un lugar disponible para poder crear tu libro o tu obra de arte. Coherencia. ¿Por qué coherencia? Porque tiene que haber una hilación de las ideas o una sintaxis. Muchas veces escribimos y decimos, en algún momento surgió una hermosa amanecer, el cual se veía desde la tarde, pero de repente salió un dinosaurio. Entonces ya no hay coherencia, dice, si el amanecer y la tarde y el dinosaurio o el dragón que tiene que ver. Esa es la coherencia que tiene que haber, una hilación de ideas que vaya el autor imaginando lo que está pasando. Y a su vez el lector, cuando toma ese libro, lo imagina. Por ejemplo, mi libro favorito es Postdata Te Amo, y creo que ya se los había comentado al inicio de la primer clase. Cuando yo empecé a leer ese libro, te imaginas todo lo que va pasando. Te imaginas cómo los personajes principales se amaban, cómo el personaje principal, una vez que la enamoró, siempre trató de que ella fuera su amor consentido, de darle regalos, de darle presentes, de decir, tú eres la persona más valiosa para mí y tengamos o no hijos, tú siempre vas a ser esa persona especial para mí. Y entonces te vas imaginando cómo esos 2 enamorados demostraban su amor constantemente, como esos 2 esposos, aunque no tuvieran hijos, ellos vivían esa pasión indeterminada. Y entonces es algo bonito. ¿Por qué? Porque te vas imaginando y dices, bueno, su coherencia es bonita porque de momento te lleva a tal lugar y luego van caminando y se van hacia otro lugar y van realizando estas actividades y le regala esto. En el momento que él muere, le deja 1001 mensajes que le van llegando por correo, que le llegan a una casa, que le llegan con su familia, y entonces se va hilando esa trama en la cual pues uno se enamora de los libros. Por ejemplo, ¿cuál es tu libro favorito, Carmen? O que digas, bueno, leí en algún momento y me gustó. Híjole, profe, ahorita no recuerdo. ¿Uno que te haya gustado hace mucho tiempo? No recuerdo ahorita. Bueno, no te preocupes, Carmen. Margarita. Pues creo que de la secundaria, cuando nos mandaban a hacer los reportes de lectura, creo que era el de Harry Potter. Ay, sí, están muy buenos todos. Yo he leído todos y están bien interesantes. ¿Pero por qué? ¿Por qué se te hace muy bueno? ¿Qué tipo de coherencia tienen esos libros de Harry Potter? Pues yo creo que pues cada una de las escenas en donde pues, aparecía como la magia y todo eso. Ok, las secuelas. Es correcto. Creo que en todo el libro es pura magia. A mí me gusta mucho esa parte. ¿Por qué? Porque he leído todos los libros. Los leí en inglés porque lamentablemente a mi hermana le gusta mucho la parte del inglés y cuando salieron a la venta hace muchos años solamente estaban en el idioma inglés y es muy interesante. Y la traducción al español, cuando los volví a leer,
leer hace muchos años, cuando, como dices, cuando yo estaba en la secundaria, no vamos a decir cuántos, ¿verdad? En ese tiempo ya salieron a la traducción o interpretados al español, es muy diferente, pero aún así como que la secuela te lleva y dices, cuando ves las películas te decepcionas mucho porque dices, no, pues yo me acuerdo que así no era y le metían más, más acción y demás. Por ejemplo, las últimas películas de Harry Potter, mi hermana y yo nos decepcionamos, bueno, y mi mamá también porque leyó los libros, nos decepcionamos muchísimo porque aparecían más acción en el libro que dentro de la película. Y entonces dijimos, es que no, pues como que no se ve esa interpretación, ¿no? Le faltó más al que hizo la película. Por ejemplo, otros que leímos también la saga completa fueron los de Sin Sajo. No sé si ustedes han visto las películas de Sin Sajo. Yo leí todos los libros, los leímos en una semana, eran 6 libros con uno inédito, y los leímos en una semana. Cuando salen las películas, dijimos, no, pues es que no es nada conforme el libro. Y el final, en verdad, a nosotros que leímos los libros, nos decepcionó mucho, porque tenía que haber más acción, porque pasaban más cosas con los personajes, porque otros se morían, porque otros revivían y no sé qué tanto pasaba, y faltó más dentro de lo último que vimos dentro de Sin Sajo. Y es por eso que ahorita están sacando las secuelas, porque los libros todavía les están alimentando como para más películas, y es por eso ahorita que van a salir las nuevas de Sin Sajo, donde están, pues, qué pasó con cada uno de los entrenadores. Pero está muy bien, Margarita. Continuamos contigo, Eric. ¿Cuál es tu libro favorito o cuál es el libro que te acuerdas que te gustó y por qué? Está apagando tu micrófono, Eric. Pues cuando estaba como que iniciando la prepa, el bachillerato, había un libro que nos habían dejado de leer de ética y quién sabe qué, formación, no, era ética nada más, creo, ética y valores, algo. Era un libro que pues, igual me llamó mucho la atención, que se llama El perfume, es la historia de un asesino. Sí, está muy bonito el libro también. No, y me latió un buen, más que nada porque no es por acá ser psicológicamente así un asesino, ¿no? Sino cómo pensaba, ¿no? Cuál era lo que él quería, qué era lo que más quería en el mundo. Él quería ser amado, ¿no? Pero cómo era ¿cómo se llama? La trama que se generalizaba pues me llamó mucho la atención porque sí hablan de muchas cosas, como por ejemplo, las esencias de cada persona y por el sentido del humor que son, no sé, pues sí, como te diré, la esencia de las personas cuando usan perfume y así, nada más por el simple hecho de verlas, te atraen, ¿no? Así es, correcto. Y algo importante que se puede rescatar de ese libro ya también lo he leído, es que, como dices, no nada más se está fijando en una esencia. Él decía que cada persona tiene un olor distinto y es correcto. Habemos personas que podemos oler los pHs de las personas cuando es normal, cuando ha tenido un día ajetreado, cambia el pH, cuando tiene relaciones sexuales, cambia el pH, y entonces él era lo que veía dentro de ese libro. Es por eso que él decía, porque decían, es que no ha violado a ninguna de sus víctimas. No, porque él quería su pH original, su esencia original, y era lo que iba a convertir en ese perfume lo más hermoso, porque él no iba a procesar nada, sino iba a sacar la esencia natural de la persona para posteriormente crear un perfume que iba a ser el más excitante de todos los perfumes. ¿Por qué? Porque estaba sacando la esencia completa de la persona. Y es correcto, Eric, lo que estás diciendo. Él identificaba, aparte, qué personas sí eran naturales y qué personas no servían. ¿Por qué? Porque ya habían estado con diferentes personas o que ya habían destruido su esencia natural. Entonces, decía él, para mí esta persona no me sirve porque no es auténtica. Su pH es ya pues se combinó con varios y entonces no me sirve de nada. Pero está muy bien, Eric. Ese libro está muy, muy interesante y me gusta también mucho. Muy bien, gracias, Eric. Continúo y termino contigo, Mariana. Bueno, Mariana nos debe también ver su dibujo, ¿verdad? Uno y y la parte, ¿cuál es tu libro favorito y qué es lo que te gusta de esa trama? Pues a mí en sí, el libro que ahorita hasta ahora me ha gustado es el de, en la secundaria estuvo un tiempo en el que llegaba un señor y decía que si queríamos un libro
y ya los vendía. Entonces, es el de cuentos mexicanos de terror, porque Sí, también está muy bonito. sí, pero pues ese habla de varios, por así decir, temas, y pues a mí me gusta porque pues al final de cuentas son como historias que han pasado aquí en México. Ajá. Y el dibujo, pues yo me había equivocado, pues, yo dibujé el de los temas, por así decir, el ese de... Espérame. Yo había dibujado mire. Este de las funciones de la lengua. Ok. Pero dibujé ya después Ok, mire. Muy bien. Explícanos tu dibujo. Pues el canal de diálogo, el canal por el que nos comunicamos es el diálogo, porque pues llegan y me dicen que, bueno, yo digo buenos días, qué va a llevar, y pues ya ellos me piden lo que van a querer, y pues entonces pues yo entendí que el receptor es el que recibe, ¿no? Pues entonces ellos es el emisor, porque él me está diciendo que va a llevar, y yo le tengo que dar lo que va a llevar. Ok, muy bien. Correcto, Mariana, muy bien tu dibujo. Nada más si gustas a completarlo y demás, porque como dices, no acabaste, pues lo puedes hacer. Y en la parte de tu libro también. ¿Hay una coherencia dentro de esos libros? Sí, porque te digo que lo leí ya también ese libro. ¿Por qué? Porque son relatos de personas y el autor lo único que hizo fue relátame lo que tú has vivido. ¿Qué experiencias has tenido, por ejemplo, con La Llorona? Y entonces la persona se lo relata y él lo escribe. Se le llaman por lo general autores incógnitos. ¿Por qué? Porque él lo hace, pero la persona que lo contó lo dijo de otra manera y él lo único que hace es expresarlo en un libro que tenga coherencia y que nosotros le podamos entender posteriormente cuando lo leamos, ¿vale? Al haber visto cada uno de nosotros los libros que hemos leído, que nos han interesado y demás, vemos que existe una coherencia en la trama, que nos da un seguimiento y que dices, ay, no ha salido la segunda parte de este libro, ¿y por qué? Si aquí dice que continuará, a mí me gustó la primera. Lamentablemente hay autores que sí tienen esa chispa o tienen esa imaginación para seguir creando. Los demás, hay otros que no, hay otros que se quedan a la mitad y ya de ahí ya no sirve mucho su libro. ¿Por qué? Porque recuerden que pues también ellos se bloquean, ¿no? Mentalmente, si nosotros luego nos llegamos a bloquear con las actividades que tenemos, imagínense un autor que tiene que hacer 400 páginas o 250 páginas en un solo momento, o en un mes, o en un año. Escribir un libro pues lleva su tiempo, lleva su procedimiento y como dicen ellos, disfrutarlo y degustarlo porque es de la misma manera, tiene que llevar una buena coherencia. Y al último es la cohesión. ¿Qué quiere decir eso de la cohesión? Que lo que decíamos, ¿no? Que una frase te lleve a la otra, que digas, ay, bueno, yo pienso que va a pasar esto y dices, ay, sí está pasando y ya te vas imaginando la historia y vas viéndolo, vas hilándolo, vas llevándolo y vas haciendo que ese texto sea más fácil de leer para ti como lector. ¿Qué pasa cuando un texto es muy pesado o muy denso? Hay personas que comienzan a leer textos muy densos y entonces lo único que hacen es cansarse y ya no hacerlo. Por ejemplo, hubo en algún momento compañeros que no leían y pues un maestro nos dejó leer 100 años de soledad. Y quien ya había leído anteriormente ese libro o quienes ya habíamos leído ese libro, pues decíamos, está muy bonito. Lamentablemente tú no has leído mucho. Cuando empieces a leer el prólogo, te vas a confundir, porque 100 años de soledad tiene eso. El prólogo van a ser casi 50 hojas de prólogo de 100 años de soledad. Y entonces, ¿qué va a pasar? Te va a confundir, te va a decir que la persona 1 es igual que la persona 2 y que al final él la mató y que luego el otro se murió solito, pero ya revivió adelante. Y entonces te confunde y ya no tienes una interpretación. Cuando un libro es eso, denso, para ti es complicado leerlo. Y entonces, ¿qué pasa con la mayor parte de las personas? Ya no lo quiero leer, ahí lo dejo. Y ya no le continuó la trama. Cuando te acostumbras a leer gradualmente, ¿qué quiere decir eso gradualmente? Libros sencillos, posteriormente libros un poquito más difíciles, libros de la escuela, libros de ciencia, libros demás, va haciendo que tú, tu vocablo, tu mente y demás vaya acostumbrándose a la densidad de palabras y a la complejidad que éstas llevan, porque en todas las lecturas vamos a encontrar palabras que pues a veces no le entendemos, pero pues hoy en día ya no nada más necesitamos un diccionario, ¿verdad? Ya podemos sacar el celular, buscar rápidamente la palabra y ver qué es lo que está tratando de decir el autor en ese momento, ¿vale?
Vamos a empezar a ver ahora dos tipos de texto. Empezamos con el texto narrativo. ¿Lo puedes leer, por favor, Carmen? Un texto narrativo es un relato en el que se cuenta una historia real o ficticia que ocurre en un lugar y tiempo concretos. Así es, muy bien, Carmen. Un ejemplo concreto de un texto narrativo puede ser un cuento. Cuando nosotros le decimos a nuestros hijos o a nuestras hijas, siéntense, vamos a leerles un cuento, y empiezan, había una vez, hace mucho tiempo, un hermoso castillo en el cual existía una hermosa princesa, y empiezas entonces a narrar. Y entonces un cuento es un texto narrativo. En la vida real, porque dice que no nada más son escritos, también son orales, en la vida real es cuando, por ejemplo, te pones a platicar con alguien. No, y fíjate, o de un accidente, que pasó esto y que chocaron las dos camionetas y que luego una salió volando y la otra se quedó ahí tirada, y entonces estás narrando los hechos. Obviamente a como te los contaron o como tú los viste, pero lo estás narrando, porque hay una cronología, hay un espacio, hay un tiempo, ¿vale? Y entonces por eso también se le conoce como un texto narrativo, pero de manera oral. Vamos con el texto descriptivo. ¿Lo puedes leer, por favor, Mariana? Los textos descriptivos son aquellos que caracterizan el aspecto de un elemento que puede ser un hecho, una persona, una situación, un objeto, un animal, etc. El texto descriptivo, que puede ser oral o escrito, caracteriza la apariencia o el aspecto de algo. Por ejemplo, aquel era un hombre delgado y alto. Correcto. El texto descriptivo, pues lo ocupamos muchas veces cuando nos piden una tarea y dice, descríbete cómo eres. Y decimos, ay, ¿y cómo soy? Mande. Una biografía, una Una autobiografía. autobiografía, correcto. Eso es un texto descriptivo porque estás hablando sobre tu persona. Y también dentro de los textos descriptivos también lo hacemos de manera oral, como lo dice ahí, ¿no? ¿Y cómo venía vestido? Ah, pues venía vestido con un pantalón azul, una camisa verde, unos tenis verde, y entonces empiezas a describir a la persona o describes el lugar, ¿no? ¿Y cómo era la playa a la que fuiste? Ah, pues era muy grande, el cielo es cristalino, el agua también es cristalina, hay mucha arena, hay conchitas, y entonces estás describiendo el lugar, y también lo podemos hacer tanto de manera oral como de manera escrita. Vamos con el texto expositivo, que son los que más les gustan a ustedes. ¿Lo puedes leer, Eric, por favor? Tu micrófono está apagado, Eric. El texto expositivo es aquel que aborda de manera objetiva un asunto o tema determinado con la finalidad de dar a conocer e informar una serie de hechos, datos o conceptos específicos. De ahí que podemos encontrar textos expositivos en discursos de carácter informativo, educativo, científico, jurídico o humanístico. Muy bien, Eric. Los textos expositivos, por lo general, es lo que nosotros hacemos en las escuelas, exponer sobre algún tema, o lo que estamos haciendo ahorita, exponiendo sobre alguna materia que ustedes están llevando, los maestros, nosotros por lo general lo exponemos, lo damos a entender. ¿Para qué? Para que ustedes disuelvan o vean de diferente manera las actividades, el contenido, y sea más fácil la comprensión. Lo que hacen los políticos también es un texto expositivo, exponen todo lo que ellos quieren decirle al pueblo, dicen, proponen y demás. Es parte de un texto expositivo. Vamos con el texto argumentativo. ¿Lo puedes leer, por favor, Margarita? Un texto argumentativo es aquel que tiene como fin o bien persuadir al destinatario del punto de vista que se tiene sobre un asunto, o bien convencerlo de la falsedad de una opinión previa refutación, para lo cual le aporta determinadas razones. Así es, correcto. El texto argumentativo es como lo decíamos hace un momento, ¿no? Cuando sus hijos los quieren convencer para salir. Pero mamá, ¿por qué no me quieres dejar ir de fiesta con mis amigos? Si yo he sido bueno o he sido buena y siempre te ayudo. Y entonces están argumentando todas las cosas buenas que han hecho para que ustedes otorguen el permiso. Lo mismo pasa con ustedes cuando, no sé, cuando quieren algo.
con alguien y empiezan a argumentar todo lo bueno que han hecho, pero pues al final se da esa parte de visto bueno o visto malo y pues o creen o no creen en lo que están haciendo. También el texto argumentativo se ocupa mucho cuando están ustedes dando su punto de vista sobre algún texto o algún tema de interés o que se dejó de tarea y te dicen, bueno, ya leíste el libro de El perfume, ahora argumenta por qué es buena la visión del autor o por qué es mala. Y entonces ahí se empieza a argumentar, bueno, yo considero que es buena porque explica la esencia de cada una de las personas que tienen y empiezan a diferirlo de esa manera. ¿Vale, chicos? Vamos con el texto directivo. ¿Lo puedes leer, Carmen, por favor? El texto directivo es el que estimula al interlocutor a efectuar una acción determinada. Se encuentra asociado al texto instructivo, que es el texto que otorga referencias para realizar una actividad precisa o alcanzar un objetivo. Muy bien, es correcto. El texto directivo por lo general es algo que tiene instrucciones. Por eso dice que está asociado con el texto instructivo, que te dicen, bueno, ahorita vas a hacer esta actividad o no sé, como uno de cocina, que te dicen, bueno, para preparar un pastel necesitas y te ponen los ingredientes. Posteriormente te pone la cantidad que se va a ir poniendo de cada ingrediente y los pasos a seguir. Eso es un texto directivo. Una recopilación de indicaciones que nos van guiando para una actividad. ¿Alguna duda hasta el momento con estos tipos de textos? ¿No? El texto directivo es como si fuera una redacción para algún empleado o algo así de una empresa, igual puedes fijarse así. Sí, también eso es un texto directivo porque te están dando las instrucciones, pero redactadas y te dicen, bueno, primero recuerda aprender esto o hacer esto o ir a tal lugar, posteriormente vas y entonces ahí te está diciendo qué hacer, pero lleva un orden. Ya. Sí, también es que esa era la duda, así como que igual puede ser eso o no. Sí, es correcto. Muy bien, Eric. ¿Puedes leernos qué es un texto científico, por favor, Eric? Sí. Un texto científico es una producción escrita que aborda teorías, conceptos o cualquier otro tema con base en el conocimiento científico a través de un lenguaje técnico especializado. Los textos científicos surgen como resultado de una investigación. Así es. Los textos científicos, chicos, ya llevan una metodología. Al llevar una metodología, llevan pasos a seguir: el título, hipótesis, preguntas de investigación, objetivo y demás. Entonces, por eso dicen que por lo general un texto científico es el resultado de una investigación que llevó un procedimiento y que al final está dando un resultado de esas hipótesis que se fueron creadas en algún momento determinado. ¿Vale? Después viene el texto jurídico. ¿Lo puedes leer, por favor, Mariana? El texto jurídico es aquel acto comunicativo generalmente realizado por escrito, que tiene carácter legal y que utiliza el lenguaje y los formatos propios del ámbito del derecho. Así es. El texto jurídico, como lo decíamos, chicos, pues puede ser todo aquel documento que esté avalado ante un notario, que sea la Constitución, que tenga regímenes. Por ejemplo, hay textos u oficios que nos llegan y dicen, de acuerdo al artículo tal, fracción tal, es su obligación hacer tal y tal y tal cosas, pero ya lo están referenciando. Entonces es un texto jurídico porque ya lleva un peso legal. Todo documento que lleva un peso legal es jurídico, ¿vale? Vamos con el texto administrativo. ¿Lo puedes leer, por favor, Margarita? Los textos administrativos son los documentos a través de los cuales se realiza la comunicación entre la administración y los ciudadanos. Algunos de estos textos, el contrato, la instancia, etcétera,
son de uso habitual y conviene conocer sus características. Así es, chicos, los textos administrativos pueden ser como un pagaré, como un checklist, como un contrato de compraventa, como un contrato de arrendamiento y demás. Todos esos son textos administrativos porque a ti te llevan un control. Por ejemplo, si tú vas a rentar una casa, te van a dar tu contrato donde dice que tú empezaste a rentar la casa desde el día 22 de julio del 2023 a las 10:40. Por lo tanto, los periodos de pago van a ser cada 22 de julio y demás. Entonces, ahí está tu contrato. Y cada que tú pagas tu renta, te dan un recibo de pago. Entonces, ese es el texto administrativo. Llevas un control y estás administrando ese recurso que se está dando. Y llegamos a la siguiente actividad, chicos. ¿Alguna duda con los tipos de texto que hemos visto? Yo sí. ¿Cuál? No sé si pudiera darme otro ejemplo del jurídico. Claro que sí. Les decía, cuando ustedes trabajan para una empresa o algo, siempre llevan artículos o fracciones. ¿Qué quiere decir eso? Que ya tiene un peso legal. ¿Por qué? Porque tienes que respetarlo porque tú en algún momento firmaste un contrato. O también, por ejemplo, cuando te llega el recibo de la luz, también es un texto, por así decirlo, jurídico, porque te dice, hasta abajo, en las últimas clausulitas que viene impreso en tu recibo de luz, te dice, de acuerdo al inciso B de tu contrato, es importante pagar tu recibo de luz en tiempo y en forma. ¿Por qué? Porque tú firmaste cuando adquiriste ese servicio de internet. Entonces ya tiene un peso legal. ¿Por qué? Porque ahí están tus prioridades o ahí están todo lo que rige esa parte de la contratación, ¿vale? No sé si queda un poquito más claro. Sí. ¿Sí? Gracias. Muy bien. Como actividad, ¿qué es? Realiza un texto de los que vimos con el tema que ustedes quieran, ¿vale? Van a realizar algún texto de los que vimos, del narrativo, del argumentativo, del jurídico, del administrativo, todos estos que vimos aquí atrás y vamos a recular. Narrativo, descriptivo, expositivo, argumentativo, directivo, científico, jurídico, administrativo, ¿vale? De cualquiera de todos esos que vimos, van a crear ustedes un texto y lo van a decir ahorita a sus compañeros, ¿vale? Son las 10:42, ¿qué les parece? 11:20 para para leernos su texto. ¿Sí? Muy bien. Adelante, chicos. Ay, bueno, pues yo, ¿cómo te diré? Yo hice ¿cómo se llama este? Espéreme, ahorita. Yo hice ay, se me fue el nombre. Uno directivo, es como que un mensaje para mis empleados de motivación y cosas así. ¿Sí me oyen? Sí. Léenos tu directivo. Ajá. Bueno, es un extenso comunicado que yo les escribí a mis empleados. Bueno, dice así. Bueno, aquí están. No alcanzan a ver, pero les explico qué dice. Bueno, sí, claro. Les digo qué dice. Dice, estimados empleados, me complace dirigirme a todos ustedes para transmitirles un mensaje importante y urgente. Como parte del compromiso de nuestra empresa con la excelencia y el conocimiento, hemos identificado las áreas que son clave en las que necesitamos enfocarnos para alcanzar nuestros objetivos estratégicos. En primer lugar, quiero destacar la comunicación dentro del área de trabajo. Sus ideas y sus colaboraciones son fundamentales para lograr un ambiente de trabajo positivo y productivo. Los líderes de área deben asegurarse que todo empleado debe ser escuchado y valorado para una mejor comunicación laboral. En segundo lugar, es importante y muy vital mantener un enfoque en la mejora continua. La eficiencia y la equidad y la calidad son pilares fundamentales para el éxito de nuestra empresa.
Por último, pero no menos importante, les recuerdo que el trabajo en equipo es esencial para alcanzar nuestros objetivos. Confío en que nuestro compromiso y la dedicación superemos cualquier desafío que se nos presente en nuestro camino. Agradezco su compromiso y esfuerzo continuo. Atentamente, Eric Gutiérrez, el director general. Ok, estuvo muy bien. Muy bien, aparte de motivacional y demás, creo que das aspectos a denotar para cada uno de los empleados. Muy bien, Eric. Continúo con el tuyo, por favor, Carmen. Yo escribí un texto expositivo. ¿Por qué deberíamos preocuparnos por el medio ambiente? En primer lugar, un ambiente limpio es vital, no solo para nuestra vida saludable, sino también para la supervivencia de todos los seres vivos. El aire que respiramos es el recurso más esencial. Nos brinda el medio ambiente, perdón. Y nosotros hemos hecho pocas acciones para cuidarlo diariamente. Según la Agencia de Protección Ambiental, la contaminación del aire puede aumentar riesgos de ataques cardíacos, asma, bronquitis y mortalidad prematura. También hay evidencias que sugiere la mayoría. El aire interior puede ser hasta 5 veces más tóxico que el aire libre, pero la contaminación del aire libre no es el único tipo de contaminación por la que deberíamos preocuparnos. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades también advierten que la contaminación del agua puede aumentar los riesgos de enfermedades gastrointestinales, problemas reproductivos y trastornos neurológicos. Cuando piensas que el medio ambiente como algo que realmente nos puede perjudicar si no nos cuidamos, la necesidad de una resolución se vuelve más clara. Es lo que escribí y hice algunos dibujos del medio ambiente, unos árboles y un lago. Muy bien, dentro del texto expositivo recuerda que cuando ya lo estás leyendo tienes que darlo como más hacia enfrente, motivarlos, hacer alemanes y demás, ¿vale? Sí. Pero está bien, está muy bien, ese es el primer intento, tú tranquila. Muy bien, sí. Carmen, continúo contigo, Mariana. Pues yo hice una receta, puse ingredientes y la preparación. La receta era para hacer unos hot cakes, 2 tazas de harina de trigo, 2 huevos, 1,5 tazas de leche, 3 cucharaditas de polvo para hornear y 3 cucharadas de azúcar. Y más aparte, pues el queso mascarpone y la Nutella para echarle al último. La preparación es batir los huevos, agregar la leche y mezclar con un batidor de cocina. Agregar harina de trigo, el polvo para hornear, el azúcar y mezclar con el batidor hasta formar una masa homogénea. Después en un sartén antiadherente caliente verter con un cucharón la masa del sartén. Cocinar ambos lados hasta tener un color ligeramente dorado y por último es untar la Nutella en el hot cake y decorarlo al gusto, porque lo que iba a hacer yo iba a ser una receta, porque ese es un texto científico, porque en sí utiliza los términos de los medicamentos, son términos como más, o sea, no los usamos así cotidianamente, pero pues ya no. No, ya no. Ok, muy bien. Estuvo muy bien tu texto directivo en el cual pues vas especificando qué hacer y cómo irlo dirigiendo. Muy bien, Mariana. Y culmino contigo, Margarita, por favor. Ok, el texto que hice es narrativo y es una obra de teatro. Ok. El nombre de la obra es Cuando los animales hablan. Personajes: el perro, el gato, el loro y el cazador. Escenografía en un pastizal. El narrador: los 3 animales llegan y comienzan a jugar
a la ronda. El perro. Pero qué divertido es jugar todos juntos, tranquilos y felices. El gato. Tienes razón. No hay nada más agradable que eso. El loro. Pues jamás pensé llegar a divertirme tanto con ustedes. El gato. Siempre seremos amigos. Narrador. Los tres se juntan y se toman de las patas como si se dieran de la mano. El perro, el gato y el loro felices. Sí, siempre. Narrador. Continúan bailando felices. De pronto del rincón sale una sombra y aparece una persona con una escopeta y una red. Entra sigilosamente de un salto y se pone delante de ellos. El cazador. Los tengo, no se muevan. Narrador. Los tres animales se quedaron mirando totalmente extrañados. Al ver el arma, se comienzan a asustar y comienzan a correr. El cazador. No escaparán. Narrador. El perro se detiene y con una mirada fija le dice al cazador. Perro. El perro. Un momento. Dicen que el perro es el mejor amigo del hombre, pero ¿acaso el hombre es el mejor amigo del perro? El cazador. ¿Qué dices? ¿Desde cuándo los animales hablan? El perro. Desde que nos cansamos de los abusos de los humanos. El loro. ¿Por qué dicen ustedes que los animales, que son los animales racionales, cuando en muchas ocasiones son ustedes los que les falta la razón? El gato. Yo te apoyo, amigo perro. Ustedes los humanos nos han puesto al perro y a mí como eternos enemigos, pero ustedes se envidian unos a otros y se pelean peor que nosotros y por cosas sin importancia. El cazador. Pero el loro. Pero nada, aun siendo yo el bocadillo del gato, tiene respeto por mí y somos grandes amigos. Narrador. Los tres animales se ponen alrededor del cazador y le dijeron al mismo tiempo. Los tres animales. Valora la importancia de nuestra existencia. El cazador pensando. Tal vez ellos tengan razón y los que nos comportamos como verdaderos animales somos nosotras las personas. Trataré de cambiar y aprenderé a respetar la vida en todos sus aspectos. Narrador. El cazador tira su arma y se va con una expresión de alivio en su rostro, y los animales se quedaron felices jugando. Fin. Ok, muy bien, Margarita, estuvo muy bonita como tal el cuento. Recuerda también que dentro de, pues cuando ya tenemos personajes y todo, hay que tratar de cambiar la voz en cada uno de los personajes y darle más entusiasmo y demás. Pero estuvo muy bien tu historia y muy bien contada. Muchas gracias. Si se dan cuenta, el crear textos a veces es fácil o a veces no. ¿Por qué? Porque dependiendo del texto que estamos eligiendo, debemos de ocupar las palabras adecuadas y el tiempo que se va a destinar. ¿Vale? Continuamos. Leemos la siguiente frase, por favor, Carmen. El éxito en la vida no se mide por lo que logras, sino por los obstáculos que superas. ¿Qué crees que quiera decir esa frase? O sea que por decir ahorita que nosotros estamos empezando la prepa, o sea, cuando la terminemos va a ser un logro que logramos, ¿no? Que vamos a lograr, que no nos ponemos obstáculos para superarnos, o sea, como que dijimos, bueno, yo en mi persona, por decir yo, a pesar de mi edad, o sea, es un obstáculo que voy a superar, ¿no? Terminando la prepa. Entiendo eso. Así es, correcto. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos tener 1000 y un logros, pero a veces tenemos obstáculos en los cuales que decimos, ay, luego lo hago. No, es que mejor lo dejo para otro tiempo.
No es que ahorita no tengo tiempo. No es que ahorita no tengo esto. Y siempre ponemos peros. Pero en el momento que ustedes deciden hacerlo, lo logran y se convierte en esa parte esencial de logros que tienen en su vida, han superado esos miedos, ese obstáculo, esa rivalidad que tenían para poder lograrlo. Y entonces se convierte en algo positivo dentro de su vida, ¿vale? Muy bien, chicos, pues continuamos con el texto literario. ¿Lo puedes leer, por favor, Mariana? Como texto literario se denomina todo aquel texto en el que se reconocen las características propias de algún género literario, como la narrativa, la poesía, el teatro o el ensayo. Como tal, un texto literario transmite sensaciones, emociones, sentimientos, ideas y pensamientos al lector. Así es, correcto. ¿Qué quiere decir esta parte del texto literario? El texto literario muchas veces nosotros no sabemos cómo detonarlos. Cualquier texto literario es todo aquel texto que esté escrito, que lleve emociones y que pueda transmitir algún mensaje a las personas, no importando que sea un cuento, una poesía, un drama, una obra de teatro, un ensayo, un texto científico. A final de cuentas va a servir para una persona en un momento determinado, pero se dice literario, ¿por qué? Porque está escrito, lo leen, lo interpretan y posteriormente dan sus puntos de vista. Vamos con el texto humanístico. ¿Lo puedes leer, Eric, por favor? Tu micrófono, Eric. Los textos humanísticos son aquellos que tratan temas que tienen como centro de atención el ser humano y sus productos culturales. La finalidad del texto humanístico es pues la transmisión cultural de las ideas y la reflexión sobre ellas, lo que otorga a los textos una serie de rasgos específicos. Así es. El texto humanístico por lo general es lo que ayuda o prevalece al ser humano. ¿Qué quiere decir? Todo aquello que tenga que ver con el cuidado del ser humano, con la transición del ser humano, cómo ha ido evolucionando, cómo el ser humano se va adaptando, todo aquello que tenga que ver con esa parte, al igual que el cuidado de su cultura. ¿Por qué? Porque hay textos humanísticos en los cuales nos mencionan qué tipos de culturas ya se extinguieron, cuáles están a punto de extinguirse y cuáles están rescatando. ¿Por qué es humanístico? Porque lo que se trata es de que la sociedad siga viendo el valor y la importancia que tienen cada uno de ellos dentro de la misma sociedad y por qué se tienen que prevalecer, ¿vale? Posteriormente viene el texto publicitario. Creo que en el texto publicitario todo lo hemos visto, ¿no? Es un contenido tanto escrito como visual con el objetivo de difundir algún mensaje. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros vemos, por ejemplo, el de Gansito que dice, recuérdame, y dices, ay, sí es cierto, se antoja un Gansito bien frío ahorita para comérnoslo, ¿no? O vemos el de Pan Bimbo que siempre están con sus panquecitos, o tía Rosa que te pone unos cuernitos, un chocolate y se te antoja. Todo eso es un texto publicitario. ¿Qué hacen? Que la persona al verlo se le antoje o necesite o tenga la necesidad de adquirir el producto. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, el anuncio, ahorita está mucho de moda lo de los bloqueadores solares por la cantidad de sol que ha hecho. Entonces, ¿qué hacen? Las diferentes marcas se pelean, que unos es para antiedad, otros bloqueadores solares aparte de la antiedad, te ayudan a que el sol no se meta dentro de tu piel y te borra hasta manchas. O sea, cada uno hace una publicidad para poder vender. Y la gente, la que más nos guste, pues vamos a ir, ¿no? Aunque no nos quede el bloqueador, pero vamos a comprarlo y vamos a decir, bueno, pero es que dice ahí que aparte de que el sol no me va a hacer daño, me va a quitar manchas y me va a quitar edad. Entonces, pues me conviene porque tiene 3 cosas en uno. Entonces, eso es un texto publicitario, el hacer que las personas adquieran un bien o un producto, ¿vale? Texto periodístico. ¿Lo puedes leer, por favor, Margarita? El texto periodístico se presenta organizado según estructuras diferentes que dependen de factores diversos, entre ellos el género al cual pertenecen. Estructura anticlimática o de pirámide invertida. Esta estructura es característica de los géneros informativos, principalmente de las noticias. Así es, muchas gracias, Margarita. El texto periodístico, que es todo aquel que nos va a dar información relevante que esté pasando dentro de nuestra comunidad, estado, país, municipio o al exterior.
¿Para qué? Para que nosotros nos mantengamos comunicados constantemente. Por lo general, el texto periodístico pues era más lo que se ve como impreso, un periódico que íbamos por él o una revista de carácter informativo, la cual no servía en su momento. Ahorita ya están siendo como muy poco utilizados. La mayor parte de personas ya no compran un periódico. ¿Qué hacen? Ven desde su celular, las redes sociales, las noticias y demás, y pues ya de esa manera pues pueden estar a la orden del día o enterados de lo que esté pasando. Y por último está el texto digital, que es lo más presente, lo más común que tenemos, ¿verdad? ¿Lo puedes leer, por favor, Carmen? Los textos digitales son contenidos escritos y difundidos en el ambiente digital con la finalidad de informar, comunicar, expresar o promocionar. Aparentemente, la diferencia entre los textos digitales y los textos tradicionales es solamente el medio que utilizan para su diseminación. Así es, muchas gracias. En esta parte, ¿qué es la diseminación? La parte de cómo transmitirlos a los demás. Hoy en día, pues se los decía, la mayor parte de personas pues ya busca los textos digitales, buscar todo en las redes sociales, en revistas digitales y demás. Lamentablemente se está dejando a un lado lo que es impreso. La mayor parte de las personas pues dicen, no, pues es que yo nada más necesito un celular para estar viendo las cosas, para hacer tareas y demás, pero no es así, porque por ejemplo, si yo les dijera, van a hacer ustedes una línea del tiempo, pero desde su celular, es muy difícil. ¿Por qué? Porque a veces la pantalla no te deja, porque a veces el copiado y pegado es más difícil en un celular. Entonces ahí vienen ese tipo de incertidumbre o no tener esa praxis dentro de las áreas digitales. Pero pues eso es lo texto digital, todo aquel que se ha posteado dentro de una plataforma donde nosotros tengamos acceso más rápido. Y bueno, vamos a ver esta parte de la narración, la descripción y la argumentación. ¿Por qué? Porque estamos viendo los tipos de texto, ¿no? Y dice que la narración es una forma de organizar la estructura de la lengua para contar sucesos que ocurren en tiempo y lugar determinados. ¿Qué quiere decir, chicos? Que nosotros, ahorita dentro de los textos, vemos que existen textos narrativos, textos descriptivos y textos argumentativos. Ahorita les estoy ampliando un poquito más este tema, poniéndoles este mapita para que ustedes visualicen qué tipo de texto es el que más ocupan. Si ustedes narran lo que pasó, describen lo que pasó o argumentan, ¿cuál es el tipo de texto al hablar de manera oral que ustedes ocupan? Por ejemplo, yo soy una persona que narro más los hechos, sucesos que tuve en un día. Y describo, no, pues es que hoy fue esto, hoy clases, estuve toda la hora dando clases, escuché tales historias, entonces estoy narrando y diciendo lo que hicieron cada uno de ustedes. Pero hay personas que describen, hay que dicen, no, pues es que, ¿qué crees? Hice esto, pero me vestí de esta manera y no me gustó porque los zapatos no combinan. Entonces muchas veces nos fijamos en otras cosas. Es por eso que los tipos de textos nosotros tenemos que darnos cuenta cuál es el que más ocupamos. En algún momento nos hacemos monótonos o nos hacemos muy, pues sí, por así decirlo, muy repetitivos. ¿Por qué? Porque no sabemos ocuparlos en el momento de hablar y es importante ocupar cada uno dependiendo la situación o circunstancia que estemos viviendo. ¿Vale? Y bueno, vienen las actividades de esta última unidad. La número 1 es, haz una selección de textos. Toma foto de cada uno de ellos, de los que hemos visto. Ya sea el narrativo, ya sea el digital, ya sea el publicitario, cualquiera de todos los que hemos visto desde antes que comenzaran a hacer su texto ustedes hasta ahorita finalizar, van a hacer una selección. Pueden ser 3 o 4. Un texto publicitario, un poema, una noticia, un artículo de revista. Escribe su diferencia y sus similitudes y qué quiere dar a conocer cada uno, ¿vale? Por ejemplo, yo voy a escoger un poema, una noticia y un texto publicitario. Las diferencias que tiene el texto publicitario quiere que se compre algo. A diferencia del poema, quiere que está dando a entender los sentimientos del autor y la noticia, pues una tragedia que ocurrió el día de hoy en el país. Las similitudes, los 3 están escritos y están impresos. El texto publicitario me lo acaban de dar, no sé, traigo luego los post-its que nos dan o la publicidad que nos dan impresa. Aquí está mi texto, le tomo una foto. Los 3 están impresos, el poema lo tengo en un libro y la noticia lo tengo en mi periódico. Los 3 están impresos. Otra cosa importante, los títulos vienen en grande. Otra cosa, el tipo de texto, la narración tiene coherencia, no sé, esas serían las similitudes.
¿Y qué quiere dar a conocer cada uno? Es el texto publicitario. Pues si es de Gansito, que compre Gansitos. Y pues sí, se me antojó uno y pues voy a ir por él, ¿no? Si es un poema, pues que está dando a entender sentimientos que tal vez en algún momento lo vaya a ocupar. ¿Por qué? Porque quiero dedicarle un poema a mi mamá, a mi papá, a mi novia, a mi prima, a mi hermano, a mi hermana, dependiendo. Y una noticia, pues, que está dando a conocer lo que pasó el día de hoy y que pues voy a comentarles que tal vez va a estar cerrada la carretera Tulancingo, México, porque hubo un accidente y van a tardar en remover los carros. Entonces, ahí está esa parte. ¿Quedó clara la primera actividad? ¿Sí? ¿No? Sí, más o menos. Muy bien. Después dice, crea un cuento donde tú eres el personaje principal. Puede ser de fantasía o de la vida real. Ahí sí, pues cada uno crea su cuento, crea su historia, cree lo que está pasando en los sucesos y demás, ¿vale? Y el último, crea un texto digital dentro de la página de la prepa donde la recomiendes. Pon tu punto de vista que te ha gustado en estos meses, ¿vale? Entonces, esa última actividad la vamos a hacer ahorita para que no tengan ningún problema. Así como lo hicieron la otra vez su post, pueden ahorita postear nuevamente un comentario donde qué te ha parecido estos meses de prepa, qué es lo que te gusta y por qué la recomendarías, ¿vale? Entonces, adelante chicos, pueden hacer esta última para pasar a la unidad 2. ¿Cómo cuánto tiempo se tardan? ¿Como 15 minutos? 2 horas. Muy bien. Adelante chicos, me avisan cuando hayan terminado, ¿vale? No, hombre, hay un chingo de cosas que hacer. Muy bien, pasamos ya a la siguiente unidad y vamos a iniciar con una pequeña actividad. Dice, dibuja las emociones que has tenido durante la semana. Reflexiones sobre ellas, escribe cuál fue la que más se presentó y cuál menos. Posteriormente, escribe una respuesta para no tener emociones negativas y las positivas prevalezcan. ¿Vale? Entonces, hay que realizar sus dibujos de las emociones que tuvieron durante esta semana. ¿Cuál fue la que más? ¿Cuál fue la que menos? Y un argumento de por qué tener emociones positivas y otras negativas. ¿Vale? Son 12:10, 12:25. Empiezo a escuchar sus emociones que tuvieron durante esta semana y sus propuestas, ¿vale? Si gustan, se las dejo ahí para que vean la actividad y no haya ningún problema. Escuchamos, por favor. Adelante. Bueno, mis emociones esta semana, bueno, yo digo que me he sentido más tranquila sobre mis tareas, sobre mis clases, para no tener emociones negativas tan frecuentes, debo tener control y conocimiento de mí misma. Y para que las emociones positivas prevalezcan, debo descansar, distraerme y hacer mis actividades favoritas. Y dibujé mis caritas de alegre y de enojo. Pero entonces, ¿la que más prevaleció fue la de alegría? De alegría, sí. Ay, qué bueno. Eso, entonces Me he quiere decir que... sentido bien, ¿no? O sea, me he sentido más tranquila, tan solo en mis clases, en mis tareas, porque pues pensé que se me iba a hacer más difícil y no. Ay, qué bueno, me da mucho Sí. gusto. Y aparte, pues así hasta sus hijos la ven y dicen, ay, qué bueno, mi mamá ha estado más feliz. Sí. Muy bien. Me da gusto que pues la parte positiva está prevaleciendo en ustedes esta semana y hay que continuar haciendo todo eso. Y como dice, seguir haciendo sus actividades favoritas para que no decaiga ese ánimo. Muy bien. Muchas gracias, Carmen. Continúa, por favor. Nada, profe. Mariana, adelante. Pues yo, pues esta semana estuve más contenta por muchas razones, pero pues así las que me acuerdo fue porque pues ya visité el santuario de Chalma, porque fue su primer año de mi hijo, también fue de asombro porque ya empieza a querer hablar y a caminar, pero también pues no fue mucho, pero pues sí, también fue lo de que me enojé porque allá donde trabajo, pues la gente se recargan en las vitrinas, en las ventanas y dejan sus manchotas de las manos y eso, y tengo que volver a limpiar. Aquí están los emojis.
Ok, muy bien, Mariana. Y qué padre la parte de la experiencia que viviste con tu niño ahorita y esta parte de que ya, como dices, ya tiene un año, ya empieza a hablar y demás. Eso está muy, muy padre. Y la otra parte, pues yo sé, luego la gente, ¿verdad? Llega e inconscientemente lo hace y como dices, volver a limpiar, volver a hacerlo, pues sí es como un poquito desgastante. Pero pues hay que acostumbrarnos que así luego somos, nosotros como compradores, luego somos así de, ay, yo quiero esto y ponemos nuestro dedo ahí en el vidrio sin pensar que ya lo estamos manchando. Muy bien, gracias Mariana. Continúo contigo, Eric. Tu micrófono está apagado. Carajo. Pues mira, yo ni iluminé mis caritas, lo hice así de rápido, ya después las ilumino. Pues yo puse varias caritas, que es confundido, cansado, enojado, preocupado, frustrado y al último feliz. Lo que más tuve fue lo preocupado y lo frustrado y menos feliz. Eso es obvio. ¿Cómo se llama? ¿Qué era? Propuesto para no tener emociones negativas. Pues yo puse aceptación emocional, reconocer que es normal que tengas situaciones negativas, identificar lo que sientes, expresarse, hablar con alguien, hacer ejercicio, alguna actividad física para que te quite esa frustración, y algunas habilidades para el estrés, juegos para antiestrés. Y nada más, creo que era todo, ¿no? Ok, muy bien. De hecho, sí, ¿no? En algún momento, como dices, la frustración y demás puede prevalecer en la semana, pero como decías, a buscar esas alternativas, como lo viste ahorita, para irnos quitando ese estrés y posteriormente buscar una solución o reflexión que te ayude, ¿vale? Muchas gracias, Eric. Continúo contigo, Margarita. Pues la emoción que más se presentó en mi semana fue de emoción porque mis hijos participarían en el programa de clausura de la primaria y estaba feliz por verlos bailar y también orgullosa por ver los logros que obtuvieron durante este ciclo escolar. Otra de las emociones fue de preocupación porque tenía que entregar y arreglar algunas cosas para concluir con unos de mis cargos dentro del comité escolar para poder entregar buenas cuentas y porque aún no termino de entregar mis trabajos. La emoción que menos se presentó fue de tristeza y enojo, ya que en esta semana me sentí muy feliz. La propuesta para no tener emociones negativas es tomar cada situación de la vida con calma y pensando que hay muchas soluciones a nuestros problemas y que a veces no está bien preocuparnos o enojarnos por cosas insignificantes y que siempre debemos de dar a conocer, ya sea con un gesto o una palabra cuando estamos felices, ya que así transmitimos esa buena vibra y estado de ánimo a los demás. Y estas son... Muy bien tu actividad, Margarita, y como dices, ¿no? Pues qué bueno que fueron más felicidades por parte de tus hijos y disfrutar esos logros, porque cuando ellos ven que tú también lo estás disfrutando, ellos se sienten muy a gusto. Y está muy bien, Margarita. ¿Por qué hicimos esta actividad dentro de la unidad 2? Chicos y chicas, es importante siempre tener en cuenta que tenemos diversos tipos de emociones en un solo día y que no siempre vamos a estar felices, no siempre vamos a estar enojados, no siempre vamos a estar frustrados. Pero si nosotros mismos hacemos una autorreflexión, ahorita le hicimos a la semana, pero si tú la haces al día y dices, bueno, es que ¿por qué me enojé más? ¿O por qué soy una persona que se enojó más este día? ¿O por qué soy una persona que soy más feliz este día? Y vamos viendo las situaciones y vemos la forma de mediarlo y vemos la forma de solucionarlo, pues nos va a ayudar mucho más porque vamos a ser personas más positivas y vamos a ver todo de una manera positiva. ¿Por qué? Porque si nosotros nos estresamos, nos enfermamos. Si nosotros nos enojamos, nos enfermamos. Si nosotros nos mantenemos todo el tiempo de malas o con una autoestima negativa,
pues nos vamos a enfermar, aunque decimos, ay, pues también le estamos llevando a las personas que nos rodean algo malo, pues sí, pero la única persona que se va a estar enfermando constantemente eres tú. ¿Por qué? Porque todo lo estás atrayendo de una mala manera, y si empiezas a verlo de una manera más positiva, obviamente todo va a ir fluyendo y saliendo poco a poco, ¿vale? Entonces, eso lo tenemos que hacer diario, hacer una autorreflexión de cuáles fueron las emociones que más estuvieron en tu día presente y de qué manera puedes cambiar al día siguiente o levantarte de una diferente manera para hacer el día siguiente un día mejor. Una propuesta que siempre he mencionado y demás, es tal vez levantarte con música. A veces el poner una canción y ponerte a hacer tus deberes del día y cantarla y todo, pues muchas veces hace como que te desestreses, empieces tu día feliz y que te esté ayudando para mejorar todas tus actividades, ¿vale? Pues vamos con el texto científico. ¿Por qué retomamos nuevamente el texto científico? Porque dentro de esta unidad, pues vamos a ver dos tipos de textos, los cuales ustedes posteriormente ya van a centrar más sus actividades. Recordemos que el texto científico les ayuda a identificar toda esta parte de acontecimientos, pero son más avances, como dice ahí, científicos, que hacen los expertos, ya sean de un área de educación, ya sea de un área de ciencia, de la salud, de política y demás. Todo esto lleva a una metodología, unos pasos que ellos siguen. ¿Para qué? Para poder escribir un documento que posteriormente va a ser posteado en un libro, revista informativa científica o en internet. Si ustedes buscan una página que se llama Cielo con SC, son muchos artículos que posteamos en algún momento los que nos dedicamos al área de investigación. Las personas que postean algo en un libro con carácter de investigación, lo mismo. Nuestro ISBN es registrado con carácter científico, que llevó unos pasos para poder llegar a ese resultado, ¿vale? Entonces, esa es la importancia del texto científico. Las características de los textos científicos es la precisión. ¿Por qué precisión? Porque esa documentación que estás haciendo tiene un carácter más educativo, más político, más público, que la persona le va a servir para posteriormente seguir haciendo investigación, seguir construyendo un libro, seguir haciendo una tesis, una tesina y demás. Es por eso que tiene una precisión. Claridad. ¿Por qué claridad? Porque les digo, lleva unos pasos metodológicos. Al tener una claridad, va a decir, bueno, inició de esta manera, se fue generando de esta otra manera, concluye de esta manera, pero ¿está de acuerdo o no? ¿Por qué? Porque nos está demostrando todo lo que hizo para poder llegar al último paso. Es por eso que es claridad. Te demuestra un ejemplo, tal vez digan, pero ¿cómo lo podemos ver? Muy bien, con lo del COVID que apenas vivimos. ¿Qué pasó con lo del COVID? Para poder generar una vacuna, se hicieron textos científicos. ¿Qué quiere decir eso? Primero, se empezaron, obviamente vieron que el COVID ya no lo podían detener con cualquier tipo de medicamento. ¿Qué hicieron? Los gobiernos empezaron a hacer hipótesis. Bueno, y si creas una nueva vacuna, y si creas un nuevo medicamento, y si creas, esa es una hipótesis, si se crea, ¿vale? Posteriormente empezaron a seleccionar países que fuertes en el área de medicina, y empezaron a crear las vacunas. ¿Qué otra hipótesis hicieron los científicos? Bueno, ellos dijeron, si yo le aplico esta vacuna a este tanto de personas, pues obviamente de 10 personas, que eran su cantidad que tenían, pues deben desvivir de 9 a 8 personas para decir que es adecuada o no. ¿Qué pasó con la primera vacuna que sacaron al mercado? Decían, bueno, todas las personas que quieran vacunarse ahorita por lo del COVID pueden venir y se les va a pagar $50,000. ¿Por qué? Porque recordemos qué pasó. Obviamente su hipótesis no fue clara, porque de esas 10 personas que se vacunaron, 9 murieron y solamente una sobrevivió, pero sobrevivió sin varias extremidades de su cuerpo. ¿Vale? Entonces, ahí viene esa parte de el que está pasando. ¿Me escuchan, chicos? ¿Sí? Muy bien. Vamos con la objetividad. ¿Por qué objetividad? Toda investigación tiene un objetivo ya sea educativo, ya sea de salud, ya sea político, ya sea estético y demás. Su objetivo les va a ayudar a tener la claridad de lo que están investigando y de qué manera lo van a llevar a cabo. Código heterogéneo. ¿Qué quiere decir esos códigos? Pues que les van a servir
para poder dar información más precisa, tal vez con medidas gráficas, con fotografías, con videos, y eso de esta manera las personas pues van a creer más en lo que se está haciendo. Y universalidad, que son posteados para todo el que quiera ocuparlo. No nada más lo postean los textos científicos para un país, no. Al tú firmar que es un texto científico como investigador, lo postean para todo el mundo. Y todas las personas tienen el derecho de poder criticar esa investigación o poder hacer una observación analítica de la investigación que estás haciendo. Es por eso que los textos científicos siempre están en constante adecuación o movimiento. Por ejemplo, yo en algún tiempo investigué de las TICs en las personas de la tercera edad. Hice una tesis, posteriormente lo pasé a un texto científico y se posteó en revistas argentinas y se posteó en revistas europeas. ¿Qué pasó con mi investigación? La investigación la empezaron a criticar y a decir, bueno, aquí en Europa ya se llevó a cabo esto, ya se llevó a cabo el otro. Para nosotros los europeos es obsoleta tu investigación porque nosotros sí ya tomamos en cuenta a las personas de la tercera edad y se está capacitando. Aquí en México no, en Argentina al contrario, pusieron tu proyecto de investigación es bueno, ¿por qué? Porque se considera los diferentes aspectos psicomotrices que tiene una persona de la tercera edad y lo podemos llevar a cabo en diferentes instituciones para poder adecuarlos y poder darles un seguimiento a cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque aquí en América Latina recordemos que no había proyectos que pudieran apoyar a las personas de la tercera edad, entonces cada uno es diferente a lo que estamos haciendo. Vamos ahora a los textos de divulgación. ¿Lo puedes leer, por favor, Eric? Es un texto cuyo objetivo es hacer llegar un mensaje con ideas, conceptos o hechos sobre un tema específico a personas no formadas en este tema. El texto de divulgación, ¿para qué sirve? Para que tú te informes y es un texto en común, ya sea naturaleza, ya sea política, ya sea humanidad, ya sea salud, de lo que crean o lo que ustedes quieran buscar es un texto de divulgación. ¿Por qué de divulgación? Luego, por ejemplo, podemos estar en las redes sociales y aparece tal artista realizó el siguiente álbum de su carrera cinematográfica. Y dices, bueno, no me interesa, pero pues voy a verlo, voy a leer lo que pasó, ¿no? O luego aparece, el medio ambiente se está deteriorando cada día más, ya llevamos un 7% consumido de él. Y te metes, entonces ya está hablando de un tema en común. ¿Por qué divulgación? Porque lo expanden en todos los medios de comunicación para que nosotros tengamos idea de qué está pasando. Obviamente existen diferentes textos de divulgación, según el tema o según el formato. Según el tema, pues está el de divulgación científica, que es un texto científico, tal cual, que llevan pasos metodológicos, que tienen que ver sobre un tema en específico y que se postea. El de divulgación social, ¿qué quiere decir el de divulgación social? Por ejemplo, uno sería lo del INE, cuando el INE empieza a hacer sus encuestas. ¿Y qué dicen? ¿Ha aumentado la cantidad de personas jóvenes o ha disminuido la cantidad de personas adultas? Y entonces es una divulgación social. ¿Cómo se encuentra la sociedad a nivel mundial, nacional o estatal? Divulgación tecnológica, la divulgación tecnológica obviamente de los avances tecnológicos que se ha tenido, de cómo hoy en día son las clases, de cómo hoy en día es la salud y cómo esta va avanzando y entonces ese es el tema en el cual se está centrando como tal la información. Divulgación humanística, ese tipo de textos, pues obviamente es la cultura que se está llevando ahorita, el tipo de lectura que leen los jóvenes, el tipo de música, fotografía y demás que cada uno de ellos lleva. El otro sería texto de divulgación periodística. El de periodística, pues obviamente son las noticias que se postean de acuerdo a lo que está aconteciendo en algún lugar, en un momento y en una situación dada. Es por eso que son de divulgación periodística. Los textos de divulgación académicos. Los académicos son todos aquellos que nos piden en las escuelas. Que te hagas un ensayo, que hagas un tríptico y demás. Es un texto de divulgación académica, ¿vale? El otro también puede ser el texto de divulgación online, que pues es lo que hicimos ahorita, lo que les agrada o no les agrada de la escuela y cómo las personas lo van tomando. También está videos de divulgación, que es lo mismo cuando ustedes crean, ¿alguno de ustedes ha hecho TikToks? El hacer un TikTok es un TikTok
es un texto de divulgación, de divulgación online también, por así decirlo, pero mediante un video, ¿vale? Y esos son los propósitos de cada uno de ellos. Después vienen los artículos de divulgación científica. Como les digo, siempre tienen un procedimiento que es un título, una introducción, un desarrollo y una conclusión. ¿Qué quiere decir? En su introducción y en su conclusión va el peso de lo que van a dar a entender a lo que los están leyendo. El desarrollo es todo aquel que has investigado mediante diferentes autores, fuentes y demás consultadas en su momento. Por lo general, los textos de divulgación científica casi siempre se están modificando los títulos al inicio o al final. ¿Por qué se modifican los títulos al inicio o al final? Porque tal vez lo que estabas investigando cambia el sentido en algún momento del desarrollo y lo tienes que plasmar o centrar de otra manera. Y vamos con la parte denotativa, procedimientos de discusión. ¿Lo puedes leer, por favor, Margarita? El lenguaje denotativo es aquel que se ajusta estrictamente a la realidad conocida por los hablantes. Su objetivo es comunicar de forma directa y con total claridad para que el mensaje sea unívoco, que no haya posibilidad de doble lectura. Así es, muy bien. ¿Qué quiere decir esta parte de denotativo? Que sea concreto, que en el momento que tú leas el título ya te imagines qué es lo que va a contener el texto que vas a leer. Que por lo general ese tipo de títulos denotativos lo vemos en los periódicos o en las noticias, ¿no? Asaltan a una persona de la tercera edad y muere. Y dices, bueno, tal vez murió porque le dio un infarto, porque la golpearon, no sé, empiezas a hacerte la idea de algo, pero ya te causó un impacto y dices, pero ¿por qué murió? Y empiezas a leerlo y pues la razón tal vez sí, que le dio un infarto por el susto, por la impresión de cómo la asaltaron y demás, pero ya está denotando de qué va a tratar el tema y es algo concreto y es algo en específico. El resumen creo que todos lo hemos hecho, ¿verdad? Recordemos que el resumen es una síntesis de las ideas principales del texto que estamos revisando o que estamos leyendo. El resumen por lo general se cuenta o se ocupa para sacar algo importante que tengamos que hacer, ya sea tarea, ya sea actividad o ya sea algún recurso que nosotros tenemos que dar a entender a los demás, ¿vale? Entonces debería de dejar un resumen como de 80,000 hojas para que sea. Muy bien. ¿Cómo hacer un resumen de un trabajo? Obviamente comprender el trabajo. ¿Qué quiere decir eso? Comprender lo que estamos leyendo. Si nosotros empezamos a leer y queremos sacar un resumen, primero tenemos que comprender de qué es el tema, de qué trata lo que estamos leyendo, para posteriormente elegir las ideas primarias. ¿Qué quiere decir las ideas primarias? Lo concreto, lo más importante de ese tema para poder escribirlo en la libreta y que la persona no tenga que tal vez que leer todo lo demás o tal vez no escribirlo, pero hacerle un tema más cortito, a lo que por lo general un libro te lo da en amplias explicaciones. Desarrollar las ideas principales, ya que las elegimos, pues la vamos subrayando cuáles son las ideas principales. Describir el primer borrador. ¿Qué quiere decir el escribir el primer borrador? Pues cómo va a quedar. A veces empiezas a leer y tu resumen y dices, es que no tiene esa coherencia o esa sintaxis. Bueno, yo creo que si le agrego estas palabritas, si le pongo esto, pues al escribirlo, transcribirlo o explicarlo va a ser mucho mejor. Al final de eso, pues revisamos ya el resumen que tenemos en limpio y elegimos un título. ¿Por qué elegir un título? Porque a veces el resumen puede variar con su título. Ustedes pueden elegir un título propio o que tenga que ver con el tema para que de esa manera tenga más impacto para la persona que lo va a leer. Y bueno, hemos llegado a las últimas actividades que van a estar posteadas en su plataforma. Adquiere una revista de divulgación científica, revísala y escribe su estructura o contenido. Esa revista de divulgación científica la pueden buscar en internet para que no compren una, ¿vale? En internet hay muchas de cualquier tema, social, político, salud y demás. Después, la siguiente actividad es fotocopiar o transcribir un capítulo de algún libro de nivel universitario, revisarlo y escribir su estructura y contenido. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que describir si es lo mismo leer un capítulo de un libro universitario a leer un cuento y cuáles son las características que ustedes observaron. El siguiente, realiza un texto de divulgación científica del tema de tu interés.
Ahí, pues, el que ustedes quieran, del tema que les guste, ya sea, por ejemplo, la salud, la diversión, la comida, porque hay de divulgación científica de la comida, de los postres, del comercio, y que ustedes puedan hacerlo para que las personas lo lean y pues les cause un interés. Elabora un cuadro en el que concentres características, semejanzas y diferencias entre estos tipos de texto, el de divulgación y el científico, ¿vale? ¿Alguna duda? No, ¿No? ¿Sí? ¿No? Muy bien. creo que no. Cualquier cosa en un WhatsApp. Muy bien, recuerden que si cualquier cosa pueden enviarme un WhatsApp. De la misma manera, esta información que yo le estoy dando ya está posteada en la plataforma. Posteriormente lo voy a ir separando por tareas, como siempre les hago, y les subiré el video al grupo de WhatsApp para que puedan volver a ver la clase. ¿Alguna otra duda, chicos, de sus tareas, de algo, del tema? Sí, yo sí, una ¿Cuál, Eric? de la segunda actividad, creo era ¿Cuál? la de, me dice, haz una selección de textos, toma fotos de cada uno. Un texto publicitario, un poema, una noticia, pero eso no lo entendí. ¿Qué, hay qué? O ese no, o ese sí. ¿Ahorita, los de ahorita que acabo de mencionar o cómo? No, de las actividades, de las tareas. Ah, ya, ese lo expliqué hace un momento. Te lo vuelvo a explicar, Eric. Dice Ajá. ahí, a ver, permíteme, déjame reviso la presentación. Dice, haz una selección de textos, toma fotos de cada uno, ya sea un texto publicitario, un poema, una noticia, un artículo de revista. Esos son los ejemplos. Yo comentaba, puedo hacer la revisión de un texto publicitario, de un poema y de una noticia, de esos tres, porque recuerda que vimos muchos. Entonces yo nada más les estoy pidiendo tres, ¿vale? Uh-huh. ¿Qué va a pasar con esos tres? Ah, pues entonces yo ya tomé el texto publicitario y el poema y la noticia y voy a escribir las diferencias que encontré en esos tres y las similitudes que encontré en cada uno. Posteriormente voy a decir qué quiere dar a conocer cada uno, ya sea un poema, ya sea algo, por ejemplo, el poema quiere transmitir amor hacia una persona, hacia una mamá, hacia un papá, porque los poemas por lo general se escriben hacia una persona. La noticia tal vez de un accidente que ocurrió en tal lugar y que los de la comunidad, los del estado, los del municipio estén enterados porque tal vez van a estar cerradas las carreteras por un determinado tiempo, porque ahí luego lo llegan a escribir. Y en lo del texto publicitario, pues tal vez que les decía, puede ser el de, no sé, el de Barcel, el de los nuevos taquis azules, que es consumir los taquis azules porque pican mucho y saben muy rico, ¿no? Y entonces ahí está a qué quiere dar a entender cada uno. Ya expliqué los tres, ahora voy a escribir sus diferencias y sus similitudes que encontré en cada uno de ellos. Ah, bueno, ¿y tú pides 2 o 3? 3. Ah, ya, eso era todo, gracias. Muy bien, de nada. ¿Alguna otra duda, chicos, chicas? No. ¿No? Muy bien. Pues dejo de grabar la clase.